Año 2016, de los 1000 soles de la provisión de vacaciones, me dijeron solamente te acepto 700. Por lo tanto, gasto contable, aquí sí era, porque era 62 a la 41. Acá le vamos a poner gasto contable. Acá viene el problema, a la 41. El problema está que aquí no hay... Y como no hay contabilización, nosotros nos olvidamos. Ese es el pequeño detalle que muchos tenemos cuando trabajamos las situaciones del diferido. Gran problema. Entonces usted tiene que aterrizar, tiene que aprender, tiene que tomar conciencia de la importancia de saber revertir. Y con los casos que vamos a revisar en este bloque, va a usted poder entender de mejor manera movimientos de un año y movimientos de varios años, ¿no? Que vamos a ir complicando la cosa. Bien, en este año 2017 ya se revierte, ya es gasto tributario, pero el problema es que no es gasto contable. Entonces, si yo puedo decir aquí, quiero profundizarlo acá, yo le pongo, creo que mejor la frase estaría más ubicada así, para que vean por qué es temporal. Gasto contable, gasto tributario. Lo que pasa es que en el 2016, sí, gasto tributario, no. Y acá, gasto contable, no, porque no se provisiona. Mientras que aquí, sí. Entonces, el problema es, el gasto tributario solamente se manifiesta en la declaración anual del impuesto a la renta. El gasto tributario no se contabiliza. Y ese es un detalle que hace que muchos de nosotros nos confundamos. El gasto tributario proveniente, hay que precisar eso, proveniente de una diferencia temporal, vamos a poner, de una diferencia temporal, solamente se reconoce en la declaración del impuesto a la renta. Eso quiero que quede claro. Entonces, por ejemplo, usted en la 162 a la 41 en el 2016, pero en el año 2017 usted no usa la 62 para nada. Es por eso que cuando quiere hacer su liquidación, al no haber evidencia contable, usted pasa por alto y lo suma. Ese es el pequeño detalle. ¿Ya? Entonces, para poder enfocar ya mejor este problema, voy a trabajar con más diferencias, ¿ya? Para poder ver el tema de reversión. Voy a plantear un nuevo caso 2016-2017, pero con más cositas, con la finalidad de entender de mejor manera también cuándo se revierte, ¿ya? Porque ahorita me dicen, uy, acá te entiendo que acá se vuelve gasto tributario, ¿no? Me dices que no hay contabilización, no hay gasto contable, pero sí gasto tributario. ¿Y cuál sería la consecuencia de esos menos 700, ¿no? ¿Cómo se contabiliza? Entonces tú primero vas a determinar el impuesto corriente. El impuesto corriente. ¿De qué año? Del año 2016, ya no, 2017. Empezamos entonces. A ver, vamos a bajar un poquito y viene acá. 22.300 por 29.5%. Por acá 29.5. Lo puse ahí. Ya está. Entonces, ¿cuál es mi asiento contable? 881 contra la 4017. Impuesto a la renta corriente versus impuesto a la renta tercera categoría. ¿Ya está? Y ya está. Listo. Perfecto. Ahí está. Pero es el impuesto a la renta corriente. ¿Es consecuencia de qué? Es consecuencia de esta liquidación que he hecho del impuesto a la renta, de estos 22.300. De ahí es de donde ha salido. Estoy aplicando.
Ahora, ¿qué me falta hallar? El impuesto a la renta diferido. Y acá, más o menos para que calce acá. Ya está, esa es la idea. A ver, ahora voy a entrar a determinar el impuesto a la renta diferido, como podrán observar ustedes aquí. Entonces me dice, determino el impuesto a la renta corriente, me dice ya está, y el impuesto a la renta diferido. El problema es que me encuentro con una diferencia que está en negativo. Está en negativo, ¿ya? Porque se revierte, ¿ya? ¿Se revierte o no se revierte? Claro, porque tenía primero 700 y ahora tengo menos CT. Se está revirtiendo, se está eliminando, ¿no? Como decimos, se está extornando. ¿Por qué? Porque el gasto ya es aceptable tributaria. Entonces, no confundir, porque me dice, aguanta, aguanta. Si está en negativo, tú me has dicho en la regla que cuando está en negativo es pasivo diferido. Falso. Cuando genero. ¿Te acuerdas que dijimos? Cuando genero. Acá estoy generando. No, estoy terminando la historia. ¿Esta historia cuándo comenzó? En el año 2016. Y ahorita lo que está pasando en el 2017 es que se está culminando. Y es por eso que se revierte. Ya, vamos a cerrar. Yo sé que en reversión, señor, disculpe, yo voy a hacer esto de la NIC 12, me interesa. ¿Qué debo de manejar? Las reversiones. O sea, el tiempo, la reacción, o sea, ¿cómo se dice cuando se entrenan? Dicen en esto de pelear, dicen el timing, saber reaccionar en el punto. Acá, si lo quieren ver en la NIC, ¿no? Dicen, uy, lo van a golpear, sí, uy, justo se agachó, ya, entonces, esquivó. En este caso es saber revertir. La esencia, usted quiere probar una persona que me sabe aplicar NIC 12 y que me sabe manejar diferidos, es una persona que me sabe manejar las reversiones. Sabe cuándo. Eso. Entonces, cuando yo heredo una contabilidad con diferidos, ¿qué tengo que preguntarle al anterior contador? Una pregunta. ¿Has determinado? Sí, yo he visto que en tu contabilidad tienes activo, pasivo, diferido. ¿Ah? He visto por todo lado. Ya. ¿Cuándo se va a revertir, por favor? Como tú lo has hecho, explícame. ¿No? Entonces te dirá, se revierte, estimamos en 2015, 2017, 2020, ta, 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 ta. Eso es importante. Todo contador debe manejar esos tiempos. Eso es esencial. Bien, entonces aquí, si eso es cierto, y hablamos de la palabra clave reversión, entonces yo voy a tomar lo que tengo acá, de arriba, que son los menos 700, ok. Vamos a poner acá. Y lo multiplicamos por el 29.5%. Obviamente lo voy a tener que poner en positivo, ¿no? Por 0.29.5. Ya está. Pero se está revirtiendo. Al revertirse, entonces el asiento es contrario. ¿Cuál fue el asiento original? 3712 contra la 882. Y si estoy revirtiendo, ¿cómo es el asiento? 882 a la 3712. Ya está. Acá, ¿cómo va a ser? Impuesto, renta, diferido. Y acá, ¿cómo va a ser? Impuesto, renta, diferido, resultados. Ya está. Perfecto. Entonces acá le ponemos 206.50 y acá le ponemos 206.50. Y fíjate que al final, lo que muchos se preocupan cuando trabajamos diferidos es, oye, ¿y cómo queda la 3712? Me dicen, ¿va a quedar eternamente? No va a quedar eternamente. En algún momento tiene que revertirse. ¿Cuándo se revierte una diferencia temporaria deducible? Ya les dije la regla anteriormente, pero igual lo voy a repetir. ¿Cuándo se revierte
en el ejercicio en el cual ya es deducible tributariamente. ¿Cuándo se revierte una diferencia temporaria imponible? Cuando grava el impuesto a la renta. ¿No has hecho un caso de eso? No, todavía no he hecho un caso. Vamos a hacer un caso de eso. ¿Ya? Entonces, la reversión, cuando yo tengo lo temporal, la reversión se da dependiendo. Si es del activo, cuando ya va a ser deducible por efectos fiscales. Y si es pasivo, cuando voy a grabarlo con impuesto a la renta. ¿Ya? Y nos falta más acá. ¿Sí? ¿Qué te falta? Te falta determinar si tienes gasto por impuesto a la renta. ¿Cuánto es el gasto por impuesto a la renta? 6.578.50. Falso. El gasto no es eso. El gasto es eso más esto. Entonces no te olvides, lo voy a hacer acá, determinando el gasto por impuesto a la renta. Ya está, determinando el gasto por impuesto a la renta. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo va a ser el gasto por impuesto a la renta? ¿Cómo se va a trabajar? Mayorice usted, ¿qué cosa? La 882. No, solamente la 88. ¿No? Impuesto a la renta. Simplemente. Yo estoy pensando en diferido. Mucho diferido. Y acá mayorizamos. Esto de acá. Y esto de acá. ¿Qué saldo me da ahí? Ese saldo se llama saldo deudor. Y te doy un dato más. Eso va a la casilla 490 del PDT 704. El año pasado, por si no pudieron asistir, y los que asistieron a buena hora, ese tema lo toqué en el PDT 702. Si ustedes ven el PDT 702 y el 704 tienen la misma relación. En el estado de ganancias y pérdidas, ¿ya? Tienes una casilla que se llama 490 impuesto a la renta. Esa casilla es libre, o sea, tú puedes colocar el dato que quieras. Y uno se pregunta si este PDT es impuesto a la renta porque es libre. Es libre porque corresponde al gasto o ingreso por impuesto a la renta. ¿Ya? Esa es la razón. Bien, con ello terminamos esta primera secuencia con una sola operación que nos ha dado un panorama así amplio acerca de cómo es este mundo de los diferidos y cómo trabajarlo, ¿no? Cómo aterrizar conceptos claves y cómo manejarlo. Pero no lo vamos a poder, yo creo, entender así a la primera vez, si lo estamos viendo, porque hay colegas que lo están viendo por primera vez y algunos colegas que ya lo manejan, porque tenemos que complicarles la vida. Entonces vamos a trabajar ahora otras situaciones. Entonces si le ponemos ahí, vamos a ponerle caso número 2. Y voy a valerme ya de algunas situaciones un poquito más avanzadas dentro de, el esquema de la NIC número 12. Es importante trabajar la NIC 12. Entonces la sesión de hoy, yo espero que te sirva como punto de arranque para que empieces a leer la NIC y empieces a preguntar, ¿no? El párrafo 9, el párrafo este, el párrafo el otro, el párrafo tanto, para profundizar, ¿no? Porque la NIC número 12 es un tema amplio, que tiene incidencia en distintas dimensiones, no solamente la contable, la societaria, ¿no? El tema de también saber manejar un planeamiento fiscal, ¿no? Que es importante esta NIC. Entonces, como algunas otras, pero yo creo que una persona que no aplica NIC, al menos tiene que estar al tanto de la NIC 2, ¿no? Sobre todo por el PTS 604. Bien, vamos a complicarnos un poquito la vida. Entonces vamos a poner el escenario 2. Estamos con el escenario y luego para terminar tengo que ver un quiebre de tasas, ¿no? Eso que se llama cambio de tasas del impuesto a la renta. Son tres bloques que tenemos acá. Bien, empezamos entonces. Vamos a ponerle caso número 2, solo que acá vamos a trabajar con más datos, obviamente. Entonces empezamos. Tengo una utilidad contable. Claro, no vamos a poner cifras enormes, simplemente cifras que nos ayuden a trabajar en el tema didáctico. Acá le voy a poner no me gusta el... Acá está, 10.000. Solo que observe usted los siguientes problemas que se me plantean.
Este es caso 2, utilidad contable 2016. Ya. Empecemos con el caso típico de pasivo diferido. ¿Cuál es? El leasing. Ya, veamos acá el problema. Yo tengo depreciación, así lo vamos a ver, año, voy a hacer un cuadrito para que entendamos los datos. Depreciación contable, depreciación tributaria. Ya está. Año 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Perfecto, ahí tenemos y nuestra depreciación contable va a ser así. Vamos a poner así 500. No, no voy a cuadrar acá. Un ratito, por favor, tengo que cuadrar así. Vamos a cuadrar así, un momento. 333.3. Ya está. Ya está, lo vamos a plantear así. Siempre de 0 para que captemos esta idea. Y luego entre 5, hasta lo puedo poner entre 4, ¿no? Para no hacerla larga. 250, 250. No todas las diferencias temporales son de un año. Por ejemplo, acá, esto que estoy planteándoles, este casito de acá, vamos a ver que este es un casito del leasing. ¿Ya? Para que tomemos nota ahí. Listo. La fórmula circular, me dice acá. El Excel. De paso que vamos viendo desde dónde salió el caso. Perfecto, acá tenemos un leasing, ¿ok? La depreciación contable es 4 años, la tributaria es más rápido, depreciación acelerada, ¿no? Perfecto. Señor, quiero que trabaje este tema con los diferidos, ya, perfecto. Vamos a colocar alguna otra cosa más, vamos a poner aquí, ah, vamos a generarle una pérdida tributaria también. La pérdida tributaria va a ser aparte. Vamos a ponerle una cobranza dudosa. Provisión de cobranza dudosa. Ya. Le pusimos 2000, le vamos a poner. Pero solamente cumple los requisitos. Cumple requisitos tributarios. ¿Cuándo va a cumplir requisitos tributarios? Solamente pongámosle que cumple 750. Nada más. Ah, no quiere. Ya está, a ver. Un pequeño detalle, disculpen. Cobranza dudosa, depreciación acelerada, pérdidas tengo que hacer. Ahí está bien. Perfecto. Tenemos ese escenario. Ya está. Vamos a trabajar con esos datos. ¿Ya? Determine ahí el impuesto a la renta diferido, corriente, ahí combina más cosas. ¿Cómo le hace? ¿Cómo trabaja ahí? ¿Cómo haría desde el punto de vista del PT 704 y luego checando el tema del balance? Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es la liquidación del impuesto a la renta, ¿no? Del año 2016. O sea, vamos a ver. Liquidación del impuesto a la renta 2016. Perfecto. Y ahí tengo una utilidad contable. ¿Cuánto es mi utilidad contable? Arriba lo tenía. 10.000. Ahí está fácil. Luego, a ver, acá empieza el tema. A ver, el leasing, ¿cómo se presenta el leasing? Esa depreciación. A ver, contablemente, ¿cuánto es la depreciación? 250. Pero tributariamente, como tú sabes, de acuerdo a la duración del contrato, ¿cuánto es? 333.33. Pregunta, ¿esto tiene efecto sobre la liquidación del impuesto a la renta? Sí, porque tú vas a contabilizar 250. Pero gasto tributario, ¿cuánto es? 333. Entonces, ¿cuánto tienes que colocarle ahí? Dice lo siguiente. Depreciación, acá lo vamos a colocar para anotar.
leasing. Entonces ahí le ponemos, ¿cuánto es? 333 menos 250. Solo que esto va a ir en negativo. Uy, para allá el símbolo acá ya también estoy sufriendo más. Ya está. A ver. Tú has contabilizado tu depreciación por 250. Pero para efectos fiscales el leasing dice la vida útil es la duración del contrato. Por lo tanto, el contrato ¿cuánto está durando? 3 años. Por lo tanto, ¿cuánto es el gasto tributario? 333. Como ya has contabilizado 250, no vas a poder contabilizar la diferencia de 333 porque tú contabilizas bajo normas contables. Entonces, para efectos de liquidación del impuesto a la renta, acá tú qué vas a colocar? Menos 83. Vas a pagar menos impuesto a la renta. Allá, pero al ser una diferencia temporal, no te olvides, como es menos impuesto a la renta, seguramente en un futuro, ¿qué va a pasar? Vas a pagar más. Y ese es el pequeño detalle, pues, de estas diferencias. Ok, ya tenemos, seguimos con otro caso. Cobranza dudosa. Ya, a ver, ¿cómo está la cobranza dudosa? Provisionaste 2000, pero solamente cumple requisitos tributarios 750. Ahora saca 2000 menos 750. Acá lo colocas. Igual 2000 menos 750. Y eso sí está reparado, ¿no es cierto? Sí, eso es reparado desde un punto de vista fiscal, ¿no? SUNAT no te está aceptando eso. La norma del impuesto a la renta no te está aceptando ese importe. ¿Ok? Bien, entonces si tienes ese escenario, me dices cuánto es la utilidad tributaria. La utilidad tributaria sería este importe de acá. Entonces ahí vamos a ponerlo con otro colorcito. Nuestra liquidación del año 2016. ¿Ya? Y ahí tenemos también nuestras dos diferencias. Solo que aquí tengo la siguiente regla. Yo ya sé que son diferencias temporales. Temporarias, ¿no? Entonces me dice diferencia temporaria a futuro más impuesto, ¿no? Esa es la característica de este tipo de diferencias. A ver, un ratito, por favor. Ahí está. Diferencia temporaria imponible. ¿Por qué? Porque a futuro tengo que pagar más impuesto. Aquí, ¿qué cosa es? Diferencia temporaria deducible. Deducible. A futuro menos impuesto. Ya está. ¿Sí? Una regla clave. Entonces no te olvides. ¿En qué mundo estamos? Estamos en el mundo de la generación. Cuando tú por primera vez reconoces que tienes que deducir algo o que tienes que adicionar algo por primera vez a lo largo de tu contabilidad, es porque estás generando. Después vendrá la reversión. Después vendrá la reversión. ¿Ya? Perfecto. Entonces, luego, este leasing lo voy a hacer con un cuadrito más, pero por el momento estamos aterrizando eso. Bien, entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Fácil. Impuesto a la renta corriente. Ya está. Tú agarras esto y lo multiplicas por el 28%. 0.28. Ahí está. Por lo tanto, lo contabilizas 81, 40, 17, 1. Ahí está. Ahí está. Donde ya sabes el nombre de las cuentas. Impuesto a la renta corriente. Y esto, impuesto a la renta tercera categoría. Tercera categoría. Entonces ahí lo tienes. Ahí lo vas trabajando. Entonces no te olvides, siempre primero se contabiliza ¿qué cosa? El impuesto a la renta
corriente. Te estoy lanzando algunos casos típicos de diferencias temporales. Podría colocarle una permanente, pero no, solamente estoy trabajando con temporales. La permanente no me genera diferido. Permanente no me genera diferidos. ¿Ya? Las diferencias permanentes no me generan impuesto a la renta diferido. ¿Ya? Entonces vamos poco a poco viendo la secuencia de pasos. Si usted ha contabilizado aquí el impuesto a la renta corriente, entonces ¿cuál es el siguiente paso que nos falta? Contabilice el impuesto a la renta diferido, ¿no? El impuesto a la renta diferido. Entonces ahí tengo dos cositas en particular. Vamos a marcarlo con otro colorcito para poder tener ahí un mejor alcance de este tema. Acá tengo una diferencia y acá tengo otra. Yo siempre les sugiero manejar las diferencias, ¿cómo se llama? Independientemente, no mezclarlas. ¿Ya? Porque cuando uno mezcla las diferencias, el asiento contable también sale una desgracia. O sea, hay que tener cuidado. Entonces me dice, ya, entonces ahora como tengo dos, tengo que contabilizar dos diferencias. O sea, empezamos por la primera. Ya tengo impuesto. Entonces empezamos ahí. Impuesto a la renta diferido. ¿Ya? Pasivo. Porque proviene de una deducción. Entonces, ¿cómo vas a agarrar ahí? Vas a agarrar la diferencia. ¿De cuánto es esa diferencia? De 83. Lo multiplicas por la tasa del 29.5%. 83 por 0.295. Ahí está. Ahí tienes tu primer registro. Ojo que está en negativo. Ojo que está en negativo. Cuando por primera vez, por ejemplo, tienes un leasing y está con negativo, eso te va a generar un pasivo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se contabiliza? De la siguiente manera. 882, impuesto a la renta diferido, contra la 4912. Impuesto, renta, diferido, resultados. Resultados, ya está. ¿Por cuánto es? Es por 24.49. Ahí está por 24.49. ¿Ya? 24.49 que tienes ahí. ¿Por qué estás considerando un pasivo? Porque proviene de una deducción. Ok, ya está. Seguimos. El siguiente, impuesto a la renta diferido activo. ¿Ya? Porque proviene de una adición. Ya está. Que me dice, ¿cuánto, señor, es lo que usted está adicionando? 1250 por 29.5%. Ahí está. Listo. Ahí tiene el asiento respectivo. Como es de una adición, primera vez, impuesto a la renta diferido activo. 3712, 882. Impuesto a la renta diferido, resultados. Contra impuesto, renta diferido. ¿Por cuánto ahí? Por 368.75. Ahí está. ¿Ya? Entonces no se olvide de esa secuencia. Cuando nosotros contabilizamos impuestos diferidos, primero identifico el corriente y luego empiezo a analizar. Por eso en el PET, si ustedes han visto, sale diferencias permanentes y diferencias temporales. Los temporales son los que tengo que tener cuidado. Ya, y una vez que tengo eso, ¿ya terminó? No. Tienes que determinar el gasto o ingreso por impuesto a la renta. ¿Por qué debe determinar eso? Porque si no, no va a poder llenar la casilla 490 del PET 704. En el estado de ganancias y pérdidas, ahí le pide eso. ¿Ya? Ya, entonces, y ahí termina la secuencia. Y luego de ahí vamos a ver el leasing con mayor detalle. Quiero ver el leasing con mayor detalle. Bien, a ver,
Seguimos. Entonces, a ver, siguiente paso. Decimos, determino el gasto o ingreso por impuesto a la renta. ¿Ya? Esa es la frase. Nosotros ya estamos repitiendo varias veces para que nos quede claro. ¿Qué cosa es? Ahí tengo que tener en cuenta esto de acá. Ahí está. ¿Cuánto va a ser? 88. Impuesto a la renta. Entonces empiezo a mayorizar. A ver, veamos. Empezamos a mayorizar. Ya la tengo de aquí. Luego empiezo a mayorizar. Tengo de aquí. Y empiezo a mayorizar. Y tengo de aquí, ¿no? Y luego tengo que preguntarme qué saldo me da. Entonces, no se olviden de esa secuencia de pasos. Me estoy apegando, yo sé mucho al tema del PET 704, porque es lo más usual. No estoy haciendo mucho hincapié en balances. Luego vamos, por ahí voy a hacer un caso más con balance. Pero que es importante, ¿no? En el cierre, por ejemplo, estuve comentando también algunos casos de eso, me parece, cuando hice el cierre aquí. Los que vieron en cierre, hablé de algo de esto. Hablé de algo de esto por la parte de contabilización del proceso de cierre. Solo que aquí específicamente estoy refiriéndome a renta. Entonces la pregunta es, esos 2.752, 2.782.50, ¿qué cosas son? Eso es gasto por impuesto a la renta, porque es un saldo deudor. ¿Ah? Ahí lo tienes. ¿Ok? Perfecto. Entonces creo que ya quedó más o menos claro, ¿no? Hago mis adiciones, hago mis deducciones, identifico las diferencias temporarias, y de acuerdo a eso, determino mi impuesto a la renta corriente y luego determino los diferidos. Si proviene de un negativo, diferencia temporaria, imponible. Si proviene de una adición, diferencia temporaria deducible. ¿Ya? Eso es clave para poder entender esto. Bien, pero hasta ahora hemos visto de un año para otro, ¿no? Si han visto, he visto de un año para otro y he visto el trabajo de un año para otro. Pero ustedes me dicen, ¿y cómo se maneja, por ejemplo, tasas de depreciación en diferentes años? ¿No? ¿Cómo afecta eso? Por ejemplo, este de leasing, ¿cómo afectaría a lo largo de varios años? ¿Cómo se manejaría? Bien, entonces vamos aquí a profundizar un poquito más ese tema de leasing, que es un clásico, ¿ah? Hay otros, como es el artículo 63, inciso A para construcción, o es el artículo 58 de la ley de impuesto a la renta, son clásicos, pero de todos ellos que degeneran, voy a referirme a este tema particular. Entonces vamos a ver a continuación, revisando la depreciación en el leasing. En el leasing. ¿Ya? Revisando la depreciación en el leasing. Ya lo vamos a trabajar ese tema de la siguiente manera. Con los mismos datos, con todos los años, para que ustedes sepan dónde se genera y dónde se revisa. Que de un año para otro es fácil. Primer año genero y luego al siguiente año revierto. Por ejemplo, vacaciones, mermas, desmedros, el tema de cobranza dudosa. Es de un año a otro. Pero ¿qué pasa cuando me enfrento a varios años? ¿Cómo yo sé? Hay varios años que genero, lo revierto. ¿Cómo es esa cosa? Vamos a tocar este tema. Para ello voy a jalar los datitos que tengo aquí. ¿Ya? Estos datitos de acá. Muy bien. Entonces con eso voy a trabajar a continuación. Bien, teníamos algo así, ¿no? Entonces mi utilidad contable de 10.000 y tengo esto. Entonces si quisiera llevarlo a un cuadrito, voy a aprovechar que tenemos Excel. Y yo voy a poner acá concepto. Acá le voy a poner el año 2016, 2017, 2018 y 2019. Para que veamos el efecto, ¿ya? Ahí está.
Eso que estoy colocando ahí es el año. Muy bien. Luego viene la utilidad contable. Ahí vamos a poner la utilidad contable de esos años. En el año 2016 fue de 10.000, luego fue 12.000, suponiendo luego se ve a 4.000, luego se fue a 8.000. Vamos a ponerle nuestro formato, la pésima costumbre de ponerle formato. Y vienen los reparos, ¿no? Vienen los reparos. Entonces acá viene el tema del leasing. ¿Okay? En realidad es depreciación del leasing, ¿no? Depreciación leasing. Ya, empezamos entonces. A ver, presten atención. En el año 2016 yo contabilizado con 250, pero es aceptable ¿cuánto? Es aceptable 333, ¿no? Entonces, me da menos 83. En el año 2017, ¿sucede lo mismo? Sí, sucede lo mismo. En el año 2018, sí, también sucede lo mismo, ¿no es cierto? Como podrán ustedes observar, sucede lo mismo. Excelente. Pero hay una situación bastante curiosa en el año 2019. En el año 2019 tú tienes depreciación contable. ¿Tienes depreciación tributaria? No. Por lo tanto, ¿qué pasa en el 2019? Como no hay depreciación tributaria, entonces ahí tú qué cosa tienes que hacer? Tienes que reparar. ¿Sí? Tienes que reparar. Tienes que manejar ese tiempo. Aquí, bien, es deducible, pero aquí ya no, acá no hay depreciación tributaria, señor. Eso que usted me tiene, me lo tiene que reparar en su integridad. Perfecto. Entonces tenemos en cuenta ese detalle. Luego, tenía una cobranza dudosa, me parece, ¿no? Para no dejarlo suelto el caso. ¿De cuánto era? Me parece... Era 1250, ¿no? Sí, 1200. Un ratito, por favor. Ahí está. 1250, que lo reparo, pero al siguiente año ya es aceptable, ¿no? Suponiendo que al siguiente año ya es aceptable, entonces ahí viene al revés este tema también. Ya está. Y acá vamos a tener nuestra utilidad tributaria. Utilidad tributaria. Listo. Perfecto. Entonces ahí tenemos estos datos. Ahí tenemos estos datos. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a completar ese cuadrito para ver el efecto en diferentes años. Esto sí es importante, ver el efecto en distintos años, ¿no? Muchos de nosotros, con un año a otro, como cobranza dudosa, sí nos vamos sobrados, ¿no? A un año se adiciona, al otro año se revierte. Pero no siempre es así. Por ejemplo, la de leasing, acá en esos años, ha sido deducción y luego al final. Hay una característica típica de toda diferencia temporaria también. Y ahorita lo vamos a materializar. Si yo sumo las diferencias temporarias, debe dar siempre cero. ¿Ya? Es una regla básica. Mira, yo lo sumo algebraicamente esto, me da cero. Yo sumo algebraicamente esto, me da cero. ¿Ya? Entonces eso también es importante señalar. Si he determinado correctamente las diferencias temporarias, entonces su resultado siempre es cero. ¿Ya? Y eso es lo que se materializa acá. Cero, cero. Sí, ahí está, mira, cero. Y esto de acá también con esto, ¿cuánto te da? Cero. ¿Sí? Esa es una característica de las diferencias temporales. Bien. Hasta ahí vamos bien, pero el objetivo que yo les decía era saber identificar cuándo se genera y cuándo se revierte. Vamos tomando nota, por favor, luego complico un poquito más el cuadro y de ahí procedo a contabilizar. Y de ahí voy a pasar a pérdidas tributarias. ¿Sabían que se contabiliza la pérdida tributaria?
Mm, No, ¿para qué? Y si la pérdida tributaria usted la aplicó, sí, oye, ¿sabes que hace 5 años teníamos pérdida tributaria y lo he compensado? No aplicó. Tiene distorsionado los resultados acumulados. Porque las pérdidas tributarias generan impuesto a la renta diferida. Ese es otro detalle que vamos a tocar también. ¿Ya? Entonces es importante. Perfecto. Entonces, ¿para qué he hecho este cuadro? ¿Qué es lo que quiero que quede claro acá? Siempre vas a hacer tu cuadro cuando vengas a analizar un caso que estás llevando una contabilidad de años pasados y están trabajando diferidos. Entonces tú dices, a ver, ¿cuáles son las diferencias? Acá están. Perfecto. Lo que tú tienes que ubicar es qué cosa es generación y qué cosa es reversión. Comencemos por lo que es más fácil. Esto de acá. Esto de acá, colorcito le vamos a poner acá, generación. ¿Sí? Y esto de acá, obviamente está en negativo, ¿no es cierto? Reversión. Ajá. ¿Qué hecho, qué situación hace que tú digas que se revierta? Fácil. Yo lo revierto en el año 2017 porque esa provisión de cobranza dudosa ya es aceptable tributariamente, ¿no? Y es una regla que lo puse arriba y nuevamente lo voy a poner aquí. Una diferencia, ¿cómo se llama? Mejor así, un impuesto a la renta diferido activo se revierte cuando es deducible. ¿Ya? Esta es una regla clave, hay que marcarlo con color fosforescente, lo dije hace un momento. Un ratito, por favor. Es importante, es la clave. A ver, a lo que he hecho. Yo ya sé que cuando adiciono impuesto a la renta diferido activo, eso sí lo sé. Ahora, ¿por qué le estoy colocando menos? Porque yo ya sé que es aceptable tributariamente. Y si es aceptable tributariamente, entonces ¿qué significa? Que se tiene que revertir. ¿Por qué? Porque ya es deducible. ¿Ya? Ojo con esas reglas. Son claves. ¿Ya? Cuando ustedes luego analicen, dicen, de esa manera. Bien, vamos ahora con el siguiente punto. La de arriba. Un impuesto renta diferido pasivo se revierte cuando es grabado. Acá al revés. Otro colorcito acá. ¿Listo? Un impuesto a la renta diferido pasivo se revierte cuando es grabado. Si es así, entonces acá, volviendo a nuestra secuencia anterior, durante toda esta etapa es generación, generación, generación. Ya está. Y acá, como ya sé que acá adiciono, grabo impuesto a la renta, entonces es reversión. Ahí, vamos a cambiar de colorcito. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando usted enfrente un caso de diferidos y todo eso, recuerde su tablita. La imprime y ahí dice, a ver cómo era. Si tengo un activo, porque ya sé que el activo proviene de adiciones. Y ya sé que el pasivo proviene de deducciones. Eso lo hemos visto. Entonces usted aplica y se recuerda esta tablita. Oye, ¿por qué lo volteó? Lo volteó por el leasing porque se revierte cuando es grabado. Y la cobranza dudosa, ¿no? Oye, acá no, ponle una notita más para que no me olvide, ya. Este de acá es cobranza dudosa y este de acá es de leasing. Ya para que quede claro. Listo. Ya está. Eso ahí te lo imprimes
y lo pones ahí en tu escritorio, ahí está, esa tablita para que no se te olvide nunca cómo se maneja eso. ¿Ya? Y eso no estoy tocando todavía, como les decía, cosas de balance. Estoy analizándolo desde la perspectiva del PET 704. Porque usted en el PET 704 va a deducir. Pero el PET sí dice esto. Pero en el PET esto también dice, pero esto no dice. ¿No? Cuando es menos tributo no te pone nada. Ese es un problema que siempre nosotros tenemos con respecto a esta situación. Entonces tomamos nota de eso y luego vamos a pasar a un clásico, pérdidas tributarias. ¿Ya? Vamos a ver cómo está. Y luego de ahí voy a hacer un resumen con la NIC 12, ¿ya? Con el texto de la NIC 12, con el material para también enfocar un poco con la ayuda del material y el caso práctico que tienen ahí en el material, enfocar lo que estamos haciendo acá. Primero anotando y luego enfocando esas situaciones que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Ok, entonces a continuación, ¿cómo manejo una pérdida tributaria? ¿Ya? ¿Cómo manejo una pérdida tributaria? ¿Y cómo se trabaja esto desde el punto de vista de la NIC? No voy a hacer un manejo tributario, PET, sino un manejo de NIC 2. Entonces acá le vamos a poner las pérdidas tributarias y la NIC 12. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Pérdidas tributarias y la NIC número 12. ¿No? Entonces vamos a trabajar ese tema a continuación. Vamos tomando. Muy bien. A ver, ¿cómo trabajo las pérdidas tributarias? Bueno, voy a hacer del 2016 para adelante, ya para no complicarles con la tasa. ¿Ya? Luego de ahí, de acuerdo al temario, le he puesto quiebre, ¿no? O sea, se me fue, me disculpan el temario. Ya igual lo voy a hacer. Quiebre de tasa. A ver, pérdidas tributarias. Empecemos entonces. Yo tengo el año 2016. Creo que sí lo mejor lo manejamos. 2017, 2018, 2019. Entonces acá yo tenía una pérdida. Tengo que pasar un poquito más acá para ver el concepto. Entonces era algo así. Ya, a ver. Vamos a colocar algunas cosas más. Pérdida. Vamos a ver. Resultado contable. A ver, acá tengo menos 12.000. Tengo una multa SUNAT. ¿Ya? Y acá le vamos a poner una diferencia temporal. Vamos a ponerle ya vacaciones otra vez. Y acá tengo el resultado tributario. Ya está. Ojo con estos datos. No voy a trabajar tanto la metodología de compensación, sino quiero trabajar el tema que lo hice en la NIC. Ya que sea, ¿cuánto dije que era de 2016? 700 creo, ¿no? ¿Sí? 700. ¿no? 700 que no aceptan. Que luego al siguiente año ya se vuelven aceptables. Ya está. Y la multa es una de ahí de todas maneras. ¿no? Resultado tributario. Ya está. Al siguiente año ya hubo utilidad, le vamos a poner. Ya se recuperó la empresa. Entonces ahí vamos a chequear. Vamos a chequear luego los resultados. A ver. Empecemos con este cuadrito. Año 2016. Tengo un resultado contable, ¿ok? Una pérdida contable. Tengo una multa SUNAT. Acá voy a colocar diferencia permanente. ¿La multa SUNAT es diferencia permanente?
Sí, sí. ¿Por qué? Ya les dije en el bloque anterior, porque no es aceptable este ejercicio, ni al siguiente, ni al siguiente. Las vacaciones ya saben que es temporal. Por lo tanto, tengo un resultado tributario negativo. Entonces empiezo a contabilizar, de acuerdo a nuestra secuencia. Y luego volvemos. Contabilización año 2016. Ahí veamos. Empezamos. Primero, ¿tengo impuesto a la renta corriente? No hay impuesto renta corriente. ¿Ya? No hay. ¿Por qué? Porque hay pérdida. Hay pérdida tributaria. No. Evaluar si genera. Esto es importante. Puede que, y eso me han malentendido muchas personas, porque ven material en internet o ven, por ejemplo, contabilización de pérdida tributaria, y lo que sucede es que todos me dicen, eh, la pérdida tributaria te genera activo diferido, pero de una vez contabilízalo. No. Si tienes pérdida tributaria, se pregunta a gerencia, se evalúa con él y dice, ¿tendremos utilidades? Sí, próximamente tenemos utilidades. ¿Cuándo esta provisión tenemos? Ya, entonces vamos a poder compensar, ¿no? Sí, entonces si es que se puede compensar y va a haber beneficios económicos a futuro, contabilizo. Caso contrario, no lo hago. ¿Ya? Entonces, digo, si se podrá aplicar la pérdida a futuro. Entonces, si yo puedo aplicar la pérdida a futuro, entonces procedo a contabilizar. ¿Cómo contabilizo? De la siguiente manera. Esto de acá por 29.5%. 0.295. Ya está. Mira. Entonces, te pregunto, ¿tu empresa tuvo pérdida tributaria? ¿Va a poderla aplicar a futuro? Sí, ¿sabes qué? De hecho, este año ha sido el único año que hemos tenido pérdida, porque sí hemos tenido utilidad. Ya, perfecto. Entonces, contabilicemos el diferido. ¿Cómo se contabiliza la pérdida tributaria el diferido? Se contabiliza el impuesto renta diferido activo de originado por la pérdida tributaria. O sea, esto es importante, ¿no? Se contabiliza eso. Eso es lo que se contabiliza. ¿Cómo se contabiliza? Fácil. 3712, que habíamos dicho, impuesto a la renta diferido resultados, contra la 882, impuesto a la renta diferida. ¿Por cuánto? Y acá nos vamos a dar con algunas sorpresas ahorita. Vamos a ver si nos damos sorpresas. Tengo esto. Ya contabilicé. Fíjate que acá no estoy contabilizando impuesto corriente. ¿Por qué no contabilizo impuesto corriente? Porque no lo hay. Es una pérdida tributaria. Es una pérdida tributaria. Como yo sé que esa pérdida a futuro se va a poder aplicar, entonces lo contabilizo. Ya. ¿Tengo alguna otra diferencia temporal? A ver, veamos nuestra liquidación. La multa SUNAT, acá hay una regla para que no te olvides, no vaya a ser de que de pronto me estén poniendo todos diferidos. Acá pongamos bien grande. Las diferencias, herencias permanentes no generan impuesto renta diferido. Ya, eso es importantísimo. No es el que te vayas ahora con la idea a tu casa de que cuando vas a hacer la liquidación del impuesto de tu empresa, a toditito le vas a determinar diferido. No, falso. Las diferencias temporales permanentes no generan diferido. Ten cuidado, ¿eh? Solamente las temporales. Bien, perfecto. Seguimos con esa regla. Un momento, por favor, vamos a los montos. ¿Qué más tengo acá? Tengo mis vacaciones por 700. Acá. Vacaciones. ¿Cuánto era? 700.
¿Por cuánto? Por 29.5%. 0,20. Ah, está mal. Mi fórmula está mal. Punto. Ya está. Ahí está. Entonces ahora contabilizo. ¿Cómo sería esta cosa? ¿Es un activo o no? Sí, ¿no? ¿Es un activo o no? Sí, es un activo. Entonces va a ser el mismo asiento que acá. Ahí está, ahí estoy contabilizando. Y eso que he hecho también arriba. Ahí está. ¿Ya? Entonces yo estoy contabilizando ahí, ¿qué cosa? Las vacaciones. Perfecto. Ahora, ¿qué nos falta contabilizar? ¿Se acuerdan de la secuencia? El gasto por impuesto a la renta. Pregunta, ¿habrá gasto por impuesto a la renta? Ese es el pequeño detalle. Ese es el pequeño detalle, ¿no? Vamos a averiguarlo. ¿Y cómo averiguo si es gasto o ingreso? Tengo que mayorizar, ¿qué cuenta? El 88. Y acá digo, procedo a mayorizar la cuenta 88. Debo saber si es gasto o ingreso. Y acá nos vamos a ver con un sorpresón, a lo mejor. Un enorme sorpresón. Listo. Entonces acá, abajo. Ahí está. Ahí colocamos. Nosotros, 88. ¿Qué cosa es 88? Impuesto a la renta. ¿Por cuánto? Acá está de acá. Y acá está de acá. Y acá tenemos un pequeño problema. ¿Qué tipo de saldo es este? ¿Deudor o acreedor? Acreedor. Es un saldo acreedor. Y como es saldo acreedor, ingreso por impuesto a la renta, que vamos a unos colores fosforescentes. Ahí está. Si su empresa genera pérdidas, y la pérdida es mucho más de las diferencias temporales, y usted no ha estado manejando esto, recuerde que había ingreso por impuesto a la renta. Pregunta, uy, ahora como hay ingreso por impuesto a la renta, seguro voy a tributar más. No, no, no. Esto es simplemente el efecto contrario del gasto por impuesto a la renta. Lamentablemente todavía el PET 490, perdón, el PET 704, en su celda la 490 no permite ingresos. Solamente permite gastos. Solamente permite gastos. Ese es el pequeño problema. Ese es el pequeño inconveniente. Esa es la pequeña situación que hay que tener cuidado. ¿Ya? Perfecto, mire. Mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, las pérdidas tributarias, mira lo que me pueden generar. Recuerden otra regla básica que hemos dicho. ¿Las diferencias permanentes me generan impuesto a la renta diferido? No. Solamente las diferencias temporales. Y las temporarias que tienen ahí en relación con eso. Perfecto. Bien. Pero todavía no ha culminado la historia, me dice. A ver, ¿quieres continuarla? Sí.